año 2011, por voluntad de Dios, el Señor nos pidió que entregáramos la iglesia grande, que pastoreábamos unos edificios, millones de dólares en edificios. No sé ni cuánto costarían esos edificios hoy día. Nuestra casa, nuestros carros. Y de un momento a otro, 17 años de trabajo se fumaron. Todo lo que habíamos construido, Dios nos había bendecido grandemente, pero Dios nos pidió. Mi esposa se dio cuenta ayer que cada 10 años ha pasado algo. Fue 2005, 2015 y ahora en el 25 nos mudamos a un nuevo lugar. Y Dios no solamente nos quitó todo, sino que nos pidió que regresáramos a Barranquilla. No era fácil. Yo amo mi tierra, pero yo sentía que regresaba como derrotado. Y el barranquillero siempre le encanta. El barranquillero no es chismoso, pero es bien comunicativo. Tú sabes. Y es sapo. Pide el chance y quiere manejar. Es una vaina, pero tú sabes. Y entonces le encanta estar metido en la vida de otro. Entonces, ¿por qué José se devolvió? Eso fue que fracasaron. Y yo todavía traía todos esos temores. Y además de eso, nos tuvimos que ir al apartamento de mi suegra. Y yo decía, Señor, pero si tu palabra dice que tú no nos tientas más de lo que podamos soportar. Dije, gracias por traerme a la casa de mi suegra. Mi suegra me está viendo. Te amo, suegra. Eres mi suegra favorita. Y estamos ahí sentados en la cama, yo sentado en la cama de mi suegra, en un momento del día, cajas, todo, no teníamos ni dónde vivir, no teníamos nada. Y yo recuerdo que se me salieron las lágrimas y dije, ¿por qué me has traído aquí? Y la respuesta de Dios fue clarita en cuanto a lo que me dijo, pero yo no sabía a qué se refería. Él me dijo, yo te he traído para devolverte tu herencia, para que recuperes tu herencia. Cuando uno piensa en la palabra herencia, ¿qué piensas tú cuando te dicen herencia? ¿Qué se te ocurre a ti? Dinero, bienes, propiedades, ¿sí o no? Entonces yo dije, Señor, pero ¿cuál herencia? Si yo sabía que de mis padres no había mucho que recibir. Y al mismo tiempo, yo dije, yo pensé que la herencia tuya para mí era lo que había construido en 17 años, y ese era el sueño de cualquier pastor. Yo no solamente dejé edificios, yo dejé relaciones importantes con la Casa Blanca. Yo tenía entrada al Congreso de los Estados Unidos. Yo tenía permiso para moverme por los túneles de abajo donde van solo los senadores. Y yo tuve reuniones privadas con Hillary Clinton, John McCain, Edward Kennedy. O sea, yo no estaba dejando solamente un edificio, estaba dejando una vida que había construido, estaba dejando relaciones importantes y ahora me encontraba en Barranquilla sin nada. Y yo decía, ¿a qué herencia se refiere Dios? Y algo que hacía esto más difícil es que cuando yo conocí de Dios, en la iglesia donde yo me convertí, como decíamos, me había hecho creer que era pecado ser familia de mi familia y amigo de mis amigos. Muchos de nosotros venimos de un sistema religioso donde te dicen en el momento que tú llegas a una iglesia que lo primero que tienes que hacer es soltar a tus amigos, porque son los que te van a hacer pecar o lo que sea, o soltar a tu familia. Y estamos en este sistema donde nos hacen creer que para ser espiritual tienes que deshumanizarte. Tienes que quebrar todos los vínculos humanos y solamente generar vínculos con gente espiritual que cree lo mismo que tú. Y meterte en esta burbuja evangélica, como le digo yo, este club exclusivo evangélico. Y nos han hecho creer que eso es ser espiritual y que ese es el plan de Dios. Entonces, si ven que tienes algún talento o algo, o eres de una familia importante, y ahorita les contaré un poquito de eso, es como que te quieren poseer más porque te vuelves como un trofeo para la comunidad. Y entonces quieren ver cómo pueden tener autoridad sobre tu vida para adueñarse de las cosas que son tuyas. Entonces, es como que espiritual significa romper todos los vínculos humanos. Y así lo hice. Entonces, cuando yo regreso a Barranquilla, yo regreso a algo muy extraño, porque yo había dejado, mis relaciones familiares estaban rotas, mis relaciones de amigos estaban rotas, y yo llego a un lugar y lógicamente me refugio en el único lugar donde me siento bienvenido o que creía que debería estar, que es en la iglesia AMI, que fue la iglesia que se convirtió en mi comunidad ya. Porque yo dije, ok, déjame continuar en esta espiritualidad. Y así lo hice. Me encontraba como que, imagínense, ya no era ni de aquí ni de allá.
porque no tenía vínculos humanos. Mi familia no me entendía, yo no participaba de fiestas familiares, más o menos lo tratábamos de hacer, pero santamente. Abrían la botella de whisky y yo me tenía que ir porque, imagínate, una botella de vino, sal corriendo de aquí, no sé, ponían, imagínate, mete y saca, corre de aquí. Pero al mismo tiempo llegaba a la iglesia donde era uno más. No tenía propósito. Yo dije, se acabó mi vida, ¿qué es esto? Y así empiezan a pasar esos años, empiezo a vivir cosas. Y con todo el tiempo yo te traje a recuperar tu herencia. ¿Cuál herencia? Si yo me siento que yo me he quedado sin nada. Estoy totalmente sin nada. Y yo me acuerdo que yo buscaba oficinas espectaculares en Barranquilla en ese tiempo, que el Movich, que la cosa, porque yo quería como tener una oficina importante, pero realmente lo que estaba tratando era de ver cómo me encontraba, otra vez encontraba valor, encontraba pertenencia, que Dios todavía tenía algo para mí, porque ni aquí ni allá, fue una cosa terrible. Y me empezó a suceder algo extraño, que a veces yo iba en el carro, iba caminando por ahí y llegaba a una tienda, y en la tienda, por ejemplo, o en el country club encontraba y estaban mis amigos de mi infancia tomándose una cerveza, ahí jugando. Y entonces yo llegaba, hey José, ¿cómo estás? Hey, tú ni que eres pastor, ¿tú qué haces aquí? Entonces yo me sentaba y empezamos a compartir y empecé a redescubrir cosas tan sencillas y tan importantes como la verdadera amistad. Empecé a encontrarme o a reencontrarme con personas que me amaban por quien yo era y no por lo que yo les daba. Y empezamos a hacer chistes. Yo era el chistoso de Barranquilla. En mi época de pelado, cuando llegamos a Harvey, después de la rumba a 3 de la mañana, a mí me hacían un anfiteatro así mismo. Y yo empezaba a echar chistes hasta las 5 de la mañana, de los cuales me sabían como 1500. Cuando me convertí me quedaron como 15 nada más. A medida que Dios fue liberándome de la religión, recuperé como 300. Y cuando estoy en intimidad hay como 500. Y empecé a descubrir una alegría que había perdido en esta cultura de ser espiritual es dejar de ser humano. Ser espiritual es quebrantar los vínculos de unidad con seres humanos, porque ellos no son espirituales, entonces tú no puedes tener vínculo con ellos. Tú necesitas guardarte en esta cápsula, en este club exclusivo. Y entonces un día pasó algo extraordinario. Un día, para que ustedes entiendan, mi familia, mi bisabuelo fue el que le puso la luz eléctrica y el acueducto a la ciudad. Mi bisabuelo fue el que financió el primer vuelo de Avianca, que se llamaba SCATA, segunda aerolínea comercial más antigua del mundo. Y el avión despegó del patio de su casa. Imagínense el tamaño del patio. Tú vas a la Aleta del Tiburón, que es un monumento que hay en Barranquilla, y empiezas a ver a los alrededores la historia de Barranquilla y te das cuenta que gracias a mi abuelo existe el Junior de Barranquilla, tu papá, por si acaso. Perdónenme los del América y los del Nacional. Entonces mi familia, pero la iglesia me había dicho, eso es del diablo, tú no puedes ser parte de eso. Te querían el dinero de mi familia, pero yo no podía tener relación con mi familia. Y un día me llama mi papá. Llegó el Juli. Juli, bienvenido. Te quiero mucho, men. Es que Juli es un bacán, men. Juli, estábamos incompletos sin ti. Ya estamos completos aquí. Gracias, gracias. Y un día me llama mi papá y me dice, Junior, van a inaugurar el nuevo Museo del Atlántico. Y el gobernador me acaba de llamar que si queremos ir. Y yo le dije, ¿y eso, papi? Y me dice, es que el Museo del Atlántico está construido en la casa que era de mi bisabuelo, del abuelo de mi papá, o sea, mi bisabuelo, donde arrancó el avión, y era su casa de campo. Y dije, wow. Me dice, esa casa, tu bisabuelo se la vendió a la gobernación del Atlántico y ahí quedaba la antigua gobernación. Me dice, y tu abuelo fue gobernador, o sea, mi abuelo, el hijo de mi bisabuelo. Me dice, y tu abuelo era un gobernador famoso porque la oficina de él de gobernador era su cuarto de bebé. Entonces decían que era el único gobernador que había gobernado desde su habitación. Entonces en Barranquilla lo conocían así. Entonces me dice, como somos la familia de esa casa, el gobernador nos ha pedido que para la inauguración del museo ellos quieren que nosotros los descendientes estemos ahí. Entonces yo le dije, Jesse, vamos para allá. Y cuando llegamos, ¿me pueden poner las fotos, por favor, Lili, si estás atrás? Ok. Esa es la casa, pero ese es solo el frente. La casa es una cuadra entera.
¿ok? Esta que ven aquí, esta es la casa por dentro, y esto que ven aquí es el Banco Dugán, que es el segundo o tercer banco del país, que era de mi bisabuelo, y mi abuelo lo gerenció a los 16 años. Entonces la iglesia me estaba haciendo creer que yo tenía que romper con esto para ser verdaderamente espiritual y cumplir con el propósito que Dios me había dado. Porque esta gente no era espiritual ni creía igual que yo. ¿Alguien aquí le ha pasado algo así? Entonces llego yo a este lugar, y cuando entramos por el lado de un patio, una cosa enorme, cuando yo veo esa casa, este muchacho que tenía 18, 19 años ya de servir a Dios, de tener estos vínculos rotos, de ver esto como de donde Dios me salvó, de donde Dios me sacó para cumplir mi propósito. Cuando yo entro y veo eso, yo sentí algo que yo no les puedo explicar. Yo sentí que había llegado a mi casa, a mi familia, la que la iglesia me había robado. Y yo me quedo mirando así, y le digo, Jesse, mira esto. Y yo agarradito la mano así, y yo con mis ojitos aguaditos. Y en eso viene caminando un historiador muy famoso. Yo sabía quién era él, pero él no sabía quién era yo. Y él me ve que él me ve tan emocionado, y él venía al evento. Déjame la foto, Lili. Y cuando él me ve, él se acerca y él verá, y me dice, joven. Cuando me dijo joven, yo dije, este es un hombre de Dios. Yo dije, porque dije, este es un hombre que tiene precisión histórica. ¿Ok? Y entonces me dice, joven. Me dice, esta casa, esta hermosa casa, donde ahora es el Museo del Atlántico, perteneció al señor José Víctor Dugán Géneco, empresario francés que llegó a Río Hacha en La Guajira, luego se mudó a Barranquilla, y me contó toda la historia. Me dice, padre de José Víctor Dugán Roncayo, gerente, tal cosa, gobernador del Atlántico, que gobernó el famoso gobernador, tal cosa. Padre de José Víctor Dugán Argüello, cónsul de Nicaragua, fundador de los clubes, no sé qué cosa, papá. Y él me dice todo eso, y yo lo miro y le digo, yo soy José Víctor Dugán Renowisky. Y cuando yo le dije eso, el hombre le cambió el rostro. Y me miró, se conmovió, me dio un abrazo, me puso la mano en el hombro y me dijo, joven, nunca se le olvide que usted es un príncipe en esta ciudad. Y cuando ese hombre me dijo eso, yo sentía al mismo Dios que me estaba hablando. Pero eso que ese hombre me estaba diciendo estaba quebrando años de mala enseñanza. Años de una iglesia que promueve una separación con la humanidad, a la cual fue enviada a dar testimonio de Dios. Pasa como un mes. Está buena la historia, ¿verdad? Están todos así. Por lo menos contamos bien las historias, Violeta. ¿Oíste? Sí. Pasa como un mes. Así es. Pasa como un mes y me invita a una campaña de sanidad de la iglesia a mí. El pastor Iván Delgado me dice, pastor, quiero que ores por los enfermos. Lo hicieron en un lugar muy lindo, tal. Y al final me dice, pastor, ora. Entonces yo subo, oro por los enfermos. Dios hizo una cosa bien linda. Y cuando me bajo, me dicen, pastor, lo busca un señor, pero bien extraño. Entonces, cuando yo veo al Señor, se me acerca un señor, por eso les puse esta foto, vestido exactamente como este hombre de blanco que ven aquí. Ojo, no estoy diciendo que era este man, porque algunos van a decir, este man está viendo fantasmas. ¿Ok? Sí, lo que quiero que sepan es que estaba vestido así, con sombrero, todo de blanco, en saco, con la diferencia que tenía un bastón. Y el hombre aparece y yo dije, este señor ya de edad quiere que ore por él. Entonces le digo, cuénteme, señor, ¿en qué le puedo servir? ¿Quiero que ore por usted? Y él me dice, no. Yo le traigo un mensaje de parte de Dios. ¿Usted es José Víctor Dugán Renowisky? Le digo, sí, yo soy. Me mira a los ojos y me dice, yo vine a traerle este mensaje de parte de Dios. Joven, nunca te olvides que tú eres un príncipe en esta ciudad. Y el hombre me dice exactamente lo mismo que me había dicho la otra persona. Si ves, cuando la iglesia me convenció de romper los vínculos de unidad con mi familia,
además de atentar contra mi esencia humana, también me separaron de mi diseño, mi legado y del propósito para el cual Dios me puso en esta tierra. Y la razón que estamos hoy aquí es que Dios va a traer una sanidad en tu vida y en tu familia. Porque no importa dónde hayas nacido, en qué condición, todo es parte del propósito de Dios para ti. Y es la plataforma que Dios quiere usar para el propósito que Él te dio en esta tierra. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con Navidad? Muchísimo. Una pregunta, ¿qué es Navidad? ¿Qué celebramos en Navidad? ¿Quién me dice? El nacimiento de Jesús. ¿Qué celebramos en Navidad? El nacimiento, la natividad. ¿Sí o no? Eso celebramos en Navidad. Ok, ojo con esto. Muy bien, pero ¿qué significa eso? O sea, cuando decimos el nacimiento de Jesús, ¿a qué nos referimos? Porque Navidad es más que un baby shower. ¿Sí o no? O sea, Navidad no es un baby shower. No, vamos a celebrar el nacimiento de Tiago. Hay que hacer un baby shower. No, Navidad no es un baby shower donde estamos celebrando a Jesús. ¿Qué es la Navidad? Mira cómo dice Mateo 1:23. Espero que estén listos para lo que vamos a aprender hoy. Hoy va a ser el día de tu sanidad. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa, la enseñanza de hoy se llama Emanuel, Dios con nosotros. En Navidad celebramos que Dios nació en esta tierra como un ser humano con el fin de sanar nuestra relación con Dios y restaurar la vida abundante que Dios Padre tiene para sus hijos. O sea, Navidad no es un baby shower. Es Emanuel, Dios con nosotros. Como dice Juan 1:14, que Jesús el Verbo se hizo humano. Dice, nació como un ser humano y vivió entre nosotros. Y luego dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Navidad es la celebración de que Dios, el creador del universo, nació como un ser humano con el fin de restaurar tu relación y mi relación con Dios Padre. Pero no solo eso, sino restaurar la vida abundante a la que el Padre nos llamó. Por eso Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No dice nadie viene al cielo. Mucho cuidado, porque hemos creído que Jesús vino para salvarnos, para llevarnos al cielo. Cuando tú crees que Emanuel, Dios con nosotros, tiene que ver con ir al cielo, tú piensas que la vida que Dios tiene para ti solo puede suceder cuando estés en el cielo. Por lo tanto, tienes que morirte primero. Y tenemos una cantidad de creyentes esperando la muerte para poder disfrutar la vida abundante que Jesús vino a darnos. Porque creemos que Jesús vino a llevarnos al cielo y la Biblia no dice que Jesús vino a llevarnos al cielo. La Biblia dice que Jesús vino a llevarnos al Padre. Y aunque esos versículos no están ahí, te los digo. Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y no cualquier vida, una vida en Jesús dice, yo les vine a dar una vida que solo yo les puedo dar. Pero no es cualquier vida, es como diría un guajiro, es un bidón. O sea, una vida abundante, del griego perizos, que significa superior, más alta, más excelente en cantidad y en calidad. Y luego en Juan 17:1 muestran a Jesús orando antes de ir a Jerusalén a morir. Y Jesús está orando y dice, Padre, y le está orando al Padre. Digo, amigo, Jesús está hablando con el Padre. Está hablando con el Padre. Y en Juan 17:3 dice, Padre, y esta es la vida eterna. O sea, esta es la vida abundante. La misma que yo mencioné en Juan 10:10 es esta, que te conozcan a ti. Y Jesús ahí define la vida abundante como una relación íntima con Dios Padre. Entonces, la vida abundante no consiste en tener, la vida abundante es ser. Cuando tú descubres que eres un hijo de Dios Padre, a partir de ese conocimiento, que es más que mucho gusto, José Víctor. Oscar, el original. Ok, porque uno cree que conocer es presentar, pero ahí la palabra conocer viene de una relación íntima profunda. Jesús está diciendo, esa relación íntima profunda, esa es la vida abundante, pero esa relación es para los hijos. Y Jesús dice, yo vine para hacerte hijo, yo vine para que puedas reconectar con el Padre. Y al tener esa relación íntima profunda, hay una expresión de esa vida abundante real aquí en la tierra.
Por eso es que Jesús no vino a llevarnos al cielo, Jesús vino a traer el cielo. Mateo 4:17, su primera prédica, dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Ojo con esto. Restaurar nuestra relación con Dios Padre nos da acceso a la vida abundante. Esa vida abundante que viene de, di conmigo, compartir. Di esa palabra, compartir. ¿Compartir con quién? Con el Padre. El acceso para poder compartir con el Padre la vida abundante. Pero quiero que escuches. Pero hay algo súper importante que no podemos desconocer. Escucha, iglesia. Así como el origen de la vida abundante depende de la restauración de nuestro vínculo con Dios Padre. La vida abundante solamente se convierte en una expresión real cuando restauramos nuestros vínculos con otros seres humanos. ¿Me estoy haciendo entender? La vida abundante te da acceso, o sea, tu vínculo con el Padre a través de Cristo te da acceso para tener vida abundante. Pero tu vínculo con otros seres humanos te permite ver la expresión de esa vida abundante. Por eso dice la frase: la vida abundante solo se puede expresar, hacer una realidad en el contexto de una comunidad. El problema es que en la iglesia nos han hecho creer que solo podemos hacer comunidad con cristianos o evangélicos. Todas las que tú quieras. O sea, dos cosas. Yo pienso que en resumen, la Navidad significa la concreción terrenal de Dios. Punto número uno. Y punto número dos, cuando usted habla de la iglesia, que lo separó prácticamente de su modus vivendi, se refiere a la iglesia institución. La institución eclesiástica, la religión, predicada desde púlpitos como si fuera palabra de Dios. Pregunta, ¿estamos todos entendiendo lo que estamos hablando aquí? La vida abundante solo se puede expresar, hacer realidad en el contexto de comunidad. O sea que básicamente la iglesia, al llevarnos a romper los vínculos de unidad, nos está incapacitando para hacer una expresión de la vida abundante. La palabra comunidad significa comunión producida por vínculos de unidad. Escucha esto. Di conmigo, comunidad significa una comunión producida por vínculos de unidad. Por eso, Mateo 18:20, Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No se refiere a un servicio religioso. Pero nos han hecho creer que aquí es la única manera de estar 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, si la iglesia es chiquitica, aunque seamos 5 gatos maullando, te adoro, miau. Decimos, no importa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí. No se refiere a eso. Se refiere a cualquier lugar donde 2 o 3 seres humanos se propongan compartir y generar vínculos de unidad. Aprendimos hace 2 y 3 domingos que donde hay una cultura de compartir se generan vínculos de unidad, y donde hay vínculos de unidad se genera armonía, y la Biblia dice en Salmos que donde hay armonía se expresa la vida y la bendición de Dios. Pero nos hacen creer que es aquí, porque creemos que la única armonía es de cristiano con cristiano, evangélico con evangélico, religioso con religioso. Y nos han impedido que se manifieste Jesús afuera. Pero la única manera que Jesús se manifieste afuera es cuando haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús afuera. Pero para eso te tengo una noticia: no todos tienen que ser creyentes. No todos tienen que ser creyentes, porque si fuera así, jamás ellos pudieran conocer de Dios. Y por eso es que la iglesia, en vez de salir a generar comunidad, siempre está llamando a la gente a meterlos en un edificio, porque creemos que en esta burbuja es el único lugar donde se genera esa comunidad. Entonces, cuando decimos Emmanuel, Dios con nosotros, lo que estamos diciendo y lo que Jesús está diciendo es: yo me expreso y me hago real
a través de sus vínculos de unidad. Y quiero decirles que lo más lindo que Dios ha hecho en esta iglesia en este año es que nos hemos vuelto una comunidad. No solo aquí. Tú no sabes cuánta gente yo he escuchado este año, muchos decirme, yo me quedé por el amor de este lugar. El amor de este lugar no se refiere al edificio, porque algunos el amor de este lugar lo vivieron en el grupo de Hialeah. Otros lo vivieron pues salieron a tomarse un café. Otros porque son 2 o 3. No 2 o 3 evangélicos en un culto evangélico, en un edificio evangélico. Por eso yo jamás digo que soy evangélico. A mí me dice evangélico, se me paran todos los pelos, hasta los del tatuaje de león. Todos los pelos se me paran. Quiero que escuches. Estamos aprendiendo algo en este día. La Navidad, entonces, no solamente tiene que ver con el Jesús que nació para restaurar nuestra relación con Dios. Escucha. También tiene que ver con el Jesús que nace y se expresa en nuestras relaciones humanas cada vez que compartimos. Cada vez que compartimos generamos vínculos de unidad, y donde hay 2 o 3 reunidos, ahí nace la vida de Jesús. Navidad no es un evento. Navidad no es un evento de hace 2000 años. Fue un evento hace 2000 años que nació el Mesías, Emmanuel, y se hizo Dios con nosotros. Pero cada vez que Jesús nace en el corazón de alguien, se vuelve a celebrar la Navidad. Y cada vez que nos juntamos a compartir como seres humanos, Jesús se hace real y se celebra la Navidad. Si nosotros queremos impactar la sociedad, tenemos que aprender a celebrar la Navidad con ellos. Y eso es más que pastel y hallaca. Porque yo me acuerdo cuando iba a las fiestas de la familia, no te digo. Y si había una pareja gay, no íbamos. Sacaban la botella de whisky y corríamos. Y yo sé que aquí hay gente que le va a dar diarrea con lo que voy a decir. Lo lamento mucho. Dile al Señor que te cure de la diarrea después. Ora por un espíritu de tapón, de corcho. Un espíritu de corcho sobre tu vida, lo declaramos. Pero esto a mí me cambió la manera de lidiar con la gente. Yo no tengo ningún problema de estar con personas que no creen con Dios. Eso no significa que yo no tenga una conciencia de cómo me gustaría modelarles para que ellos conozcan la vida que yo he conocido. Que son 2 cosas diferentes. Pero entendí que la manera de modelarles no es predicándoles o trayéndolos a una iglesia, sino generando vínculos de unidad. Y cuando sacan la botella de whisky, yo no corro. Yo digo, ¿qué año es? ¿Es o no? ¿Qué es? ¿Es 18? Porque 18 para arriba va. Chivarriga al 18. ¿Por qué? Porque yo no tengo problema con tomarme whisky. Yo lo he enseñado en esta iglesia. Tengo problema con la gente que no sabe salir de una borrachera, la gente que no tiene control sobre sus hábitos y sus adicciones. Con eso tengo problema. Pero no tengo ningún problema con aquellos que en madurez sabemos disfrutar la vida para desarrollar vínculos de unidad. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, ahí, con ese vasito de whisky, hay 2 o más reunidos en su nombre. Y ahí hay Navidad. Porque ahí nace Jesús. Recuerdo una vez, hace muchos años, cuando pastoreaba la iglesia grande, que hay algunos que están con un cortocircuito, otros están sudando profusamente. Carlos, ¿cómo te parece el tema de hoy, Carlos? ¿Estamos bien? Ese es Carlos, Aura. Es que es una foto y Aurita, Carlos. Ok. Y recuerdo que a la iglesia nuestra iba el Puma. Por cierto, tuve una experiencia con el Puma muy chistosa, porque mi mamá, cuando yo me convertí, mi mamá y mi papá casi que me botaron de la casa. Mi papá fue acólito, iba a ser cura, pero no fue cura porque se enamoró de mi mamá. Entonces iba a ser un cura ese que tiene como 3 sobrinos escondidos por ahí. Y entonces
Mi mamá nunca había ido a la iglesia y yo pastoreaba este monstruo de iglesia. Era la iglesia más grande de Miami. Y un día decide mi mamá, mi papá no, vinieron juntos, pero mi mamá decidió, ok, yo nunca la invitaba. Voy a ir a acompañarte, José Junior. Pero todo despectivo así. Cuando mi mamá se baja y ve esa mole, y todo el mundo, hola pastor, ¿cómo estás? Hola José. Y ve que la gente me mira y me dice, José Junior. Me dice, tú eres el jefe de todo esto. Le digo, bueno mami, en el idioma de ella, pues sí. Y dice, wow. Y mi mamá era fanática del Puma. Entonces ella va entrando a la segunda reunión y el Puma viene saliendo de la primera reunión y se encuentran cara a cara, pero el Puma cuando era el Puma, no el gato matado a escobazo. Adelante. El Puma en su época, con melena y todo, así, Metro Goldwyn Mayer. Así. Y mi mamá va entrando y el Puma va saliendo y a mi mamá las dos piernitas le hicieron como dos mangueras así. Y yo la miro y el Puma me dice, ¡epa, pastor! José, ¿cómo estás, chamo? Y me abraza y mi mamá así. Y entonces le digo, Puma, mira a mi mamá. Y él le dice, mucho gusto, José Luis Rodríguez, el Puma. Así. Y mi mamá lo mira y le dice, y yo soy la mamá del pastor, ¿o yo? Como diciendo, el dueño de esta vaina, no. Aquí el dueño del chuzo es mi hijo, primera vez que sí. Íbamos a hacer un evento de parejas en la iglesia. Clarito yo escuché al Señor decirme, quiero que monte una pista de baile en el medio de la iglesia. Pero te estoy hablando cuando eso era, si hubiera sido en la época de la bruja, me queman en una hoguera. Y me acuerdo, piso de baile, madera, con palmeras a los lados. Y yo mismo estaba asustado, yo nunca había hecho algo así. Decía, ay Dios mío, Señor. Y llamo al Puma. Le digo, José Luis, pastor, ¿cómo estás? Bien. Mira, vamos a hacer un evento de pareja y quiero saber si puedes cantar unas canciones. Y él estaba súper herido con el cuerpo de Cristo. Le habían robado, la religión lo había matado. Dice, no, pastor, tú sabes que yo no canto para Dios. Digo, no, si yo no quiero que cantes le dije, yo no quiero que cantes música cristiana. Me dice, ¿cómo así? En una iglesia. Le digo, no, yo quiero que cantes 3 canciones tuyas, pero quiero que sean canciones que promuevan, por ejemplo, el perdón, el amor, porque eso también es cantar para Dios. Pusimos mesas alrededor así como un café parisino. Cuando la gente llegó, poco gente religiosa, nervioso me acuerdo, o como diría aquí, nervioso. Y estaban, se sentaron y todo el mundo mirándose así, porque de que se veía que era una pista de baile, era una pista de baile. O sea, eso no había por dónde. Y de pronto le digo, bueno, di la enseñanza, les tengo una sorpresa. Por favor, todo el mundo póngase de pie. Quiero que, así mismo, a mí no me sale la palabra. Quiero que vengan a la... O sea, a mí mismo no me salía la palabra. A la pista, vale. O sea, así. Y tú veías a la gente parada ahí así, mirando así. Digo, con ustedes, José Luis Rodríguez, el Puma. Cuando dije eso, se voltea así y sale el hombre a cantar sus canciones. Y le digo, ok. Digo, Jesse, tenemos que dar el ejemplo a nosotros. O sea, uno bailando el lejito así como tú sabes el baile evangélico romántico. Baile evangélico, tú sabes. Nada de me dice. No, es el baile evangélico así. Y empieza la gente, yo a bailar poco a poco, escucha esto, y a llorar. Parejas que yo sabía que llevaban años, no sin bailar, sin hablarse, sin darse un beso, y empiezan a hablar y de pronto empiezan así. Y ahí el Señor me habló y me dijo, esto que tú tanto le temes es lo más espiritual que ellos han hecho en muchos años. Si es porque donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Y esas parejas estaban viendo, disfrutando la vida abundante de Jesús, bailando pegaditos en una pista de baile, en un edificio de una iglesia.
La Navidad no solo tiene que ver con el Jesús que nació para restaurar nuestra relación con Dios. También tiene que ver con el Jesús que nace y se expresa en nuestras relaciones humanas cada vez que compartimos. Pero ¿sabes por qué la iglesia prefiere separar? Primero, porque tiene unos conceptos teológicos equivocados que ni siquiera son bíblicos. Y segundo, porque siempre será más fácil cortar que sanar. Es más fácil cortar. Deja eso, eso no te sirve, deja eso. Es más fácil cortar que sanar. Y la iglesia prefiere cortar porque la iglesia lo que quiere es controlarte lo antes posible. Y mientras tú tengas vínculos y rollos hacia afuera, la iglesia no te puede controlar. La iglesia necesita que tú cortes los vínculos rápido, porque si no, ese rollo hay que traerlo dentro de la iglesia. Y la iglesia no quiere invertir recursos sanando rollos, sino formando líderes para crecer lo antes posible y cumplir la visión del del pastor. ¿Cuántas relaciones hemos cortado? ¿Cuántos propósitos y sueños los que estamos aquí hemos matado para no tener que lidiar con el dolor más? ¿Me ayudan con la luz, por favor, y la música? Quiero que escuches esto. Cortar nuestros vínculos humanos no solo nos roba de nuestra historia, como me la robaron a mí, de mi herencia. Sí, es porque te traje para recuperar tu herencia. Y dije, ¿dónde está? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es el tío de pronto millonario que tengo por ahí que no conozco? ¿Qué tendrá que guardado? ¿Tendrá mi viejo por ahí? Resulta lo que el Señor me estaba diciendo es, eso que la institución te robó, tu herencia, tu historia, tu diseño, donde yo quise que nacieras. Porque no podemos seguir creyendo que Jesús vino para salvarnos de la humanidad. Jesús vino a salvar a la humanidad. La iglesia no es la burbuja temporal donde los humanos que se salvan se meten esperando a ir al cielo para no contaminarse mientras tanto. La iglesia es un lugar, una comunidad donde venimos a aprender a compartir cómo se generan vínculos de unidad de verdad para poder generarlos con la humanidad. Porque Jesús dijo que lo mismo, dijo, así como tú me enviaste, yo los envío. Jesús vino a generar vínculos con nosotros, para Dios generar vínculos con nosotros. Y Él nos envió a generar vínculos con las personas. E ir al mundo no es pararte con un cartel en una esquina y decir, el fin está cerca, arrepiéntete. Ni con un megáfono a predicar. Porque lamentablemente, por lo menos en los 30 años que yo de pastor, a mí no me ha llegado ni una persona. Y la otra iglesia que tenía, para que ustedes entiendan, bautizábamos 10,000 personas al año. No he escuchado el primero que haya llegado y me haya dicho, es que estaba ahí en Brickell y había un man en la esquina con un megáfono y empezó a predicar y yo sentí una convicción y dije, me voy a convertir, voy para la iglesia. Lo que me dice es, tronco loco que vi predicando ahí. Y la iglesia celebra al loco que predica, pero condena a los espirituales que generan vínculos. Porque nos creemos los dioses de la gente. Porque tenemos miedo que el que todavía no controla el trago se emborrache y vuelva a los malos hábitos. Y preferimos decir que tomar es pecado, a dejar que el Espíritu haga la obra y pagar el precio de formar a esas personas y esperar que se sanen. Por eso la Biblia dice en Corintios que el amor de Dios todo lo espera. Y lo que espera es la obra del Espíritu en las personas, que no es igual en todo el mundo. Porque el ser humano no es como el aguacate que lo envuelves en papel periódico para que madure más rápido. Porque lo quieres usar rápido para que sea líder de grupo. Para decir que este año tienes 40 grupos, no 20 como tenías el año pasado. Pero 40 grupos liderados por gente enferma, religiosa, que no conoce a Dios. Cortar nuestros vínculos humanos, escucha esto, no solo nos roba nuestra historia, sino que también nos roba la plataforma que Dios nos da para ser quienes somos y cumplir con el propósito para el cual nos creó. Mi ejemplo perfecto es mi suegro, que partió hace 2 meses, baby. 1 mes y 3 semanas. Mi suegro creció en la pobreza. No tenía nada. Y llegó a ser senador de la República.
Pero él estudió en una universidad pública, hombre muy inteligente y muy sagaz. Se graduó de arquitecto, fue buen basquetbolista, aunque dicen que era tan peleonero que no terminó ni un partido de su vida. En todos lo expulsaron, todos los partidos lo expulsaron. Entonces iba Jessie, la esposa, la ex de mi suegro, iba con los hijos y a los 15 minutos, vamos para la casa. No, ya votaron a tu papá otra vez. Tú sabes. Entonces, mi suegro, su vida cambió por la educación, pero nació en la pobreza. Quiero que escuches. Nació en la pobreza, no tenía nada, y gracias a la educación pública llegó a ser un gran hombre. Entonces, su legado de pobreza fue la plataforma que provocó en él el anhelo y el propósito de que otros también pudieran salir de ese dolor. Y creó 2 universidades que en este momento tienen más de 15,000 alumnos. Y una de ellas fue ahora mismo nombrada la segunda mejor universidad del país. Y es una de las universidades más baratas de todo el país. Porque él decía, yo quiero ayudar a los que no tienen. Entonces a veces nosotros negamos nuestro legado, sea pobreza, sea riqueza. Pero a la iglesia todo le parece mal, porque es humano. Y humano es pecado, humano no es espiritual. Y nos quiebran y nos separan de la plataforma en la cual Dios nos puso como parte de nuestro propósito. Y tenemos una iglesia cristiana totalmente separada de la humanidad. Burbujas evangélicas, el mundo lleno de burbujas evangélicas. Y como ya la gente no cabe en la burbuja, construimos edificios más grandes y más grandes y más grandes, porque no sabemos dónde meter a todos esos humanos que por fin salvamos del pecado de ser humano y por fin los convertimos en lo que Dios tanto quería, cristianos evangélicos. La función de la iglesia y de Jesús nunca fue que dejáramos de ser humanos, sino restaurar al ser humano. El único problema que la humanidad tenía es que estaba muerta espiritualmente. El problema no es ser humano, es que estaba muerto espiritualmente. Ser humano no es una enfermedad. Y cuando tú recibes a Cristo y renaces espiritualmente, recuperas tu esencia. Tu esencia no es solo espiritual, porque lo que Dios creó fue la humanidad. Dios no creó espíritus. Nosotros no somos espíritus flotantes. Somos seres humanos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos espíritu porque somos hijos de un Dios espíritu y nos comunicamos con Él espiritualmente. Pero Dios se tomó el trabajo de darnos alma, porque el alma y el cuerpo es lo único que nos permite generar vínculos de unidad con otros humanos. Hoy quiero desafiarte a abrazar la Navidad con todo lo que ella implica. La restauración de tu comunión con Dios y la restauración de tu comunión con la humanidad. En general y en específico, porque hay mucho creyente que está de pelea con la humanidad. Como si la humanidad fuera algo inferior a ser cristiano. Como si ser cristiano fuera graduarse de ser humano. Si la humanidad no hubiera muerto, el cristianismo no sería necesario. Entonces hay gente que está de pelea con la humanidad y otros de manera específica están de pelea con algunos humanos. Quiero pedirte que te pongas de pie. José Junior, no me lo quites. ¿A qué me trajiste, Señor? ¿Por qué me quitaste todo? Quiero que escuches, iglesia. Todo lo que yo creía que era importante para Dios, Él me lo quitó para darme lo que era importante para Él. Restaurar mis vínculos humanos. ¿Qué pastor en su sano juicio dejaría una iglesia de miles para restaurarse con humanos que están quebrantados y caídos? Jamás tú pensarías que eso es importante para Dios. Pero Dios me dijo, te voy a enseñar, porque quiero llevarte a edificar y construir esa iglesia que no existe. No quiero más burbujas evangélicas, yo no te llamé a eso. Quiero que edifiques una comunidad donde todos los humanos se sientan bienvenidos,
Me dijo, no tienes que comprometer la verdad, porque esto es un asunto, no es asunto de lo que predicas, es de quién eres, es de cómo tratas a la gente, es tu capacidad de amar, especialmente a aquellos que no piensan como tú. Y yo quisiera preguntarte, ¿a quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién debes perdonar hoy? Yo tuve que perdonar a mi papá. De ahí nació el libro de Esclavo a Hijo. Pero ahora entiendo más profundamente que era más que perdonar a mi papá, era recuperar mi herencia. Porque negar mis vínculos con mi padre era negar mis vínculos con la humanidad. ¿Con quién o quiénes necesitas comenzar a trabajar para desarrollar vínculos de unidad? O sea, ¿con quién necesitas compartir intencionalmente que jamás pensarías desde el punto de vista de iglesia que deberías compartir con esa persona? Quiero dejarte con un pasaje y quiero que lo escuches. Eclesia, este pasaje es para ti. Isaías 58:11 dice: Eclesia, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Escucha, Eclesia, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce el corazón de esta comunidad. ¿Sabes por qué tenemos un edificio nuevo y jamás volveremos a probar la escasez? Porque los recursos son necesarios para generar vínculos de unidad con la humanidad. Porque no se genera en un edificio, se generan jugando fútbol. Vamos a tener un campo de fútbol. Se generan en el gimnasio. En el nombre de Jesús vamos a tener un gimnasio. Se genera en la cafetería. Los tuyos, Eclesia, los tuyos, o sea, aquí, los tuyos, reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Es tremendo. Si ve el José Víctor que puso el acueducto, el José Víctor que puso la electricidad, el que fue gobernador, Dios me está diciendo: te voy a usar para restaurar el nombre de tu familia. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas. De brechas. La brecha más grande que hay ahora mismo son las brechas familiares y la brecha entre la iglesia y el mundo. Eclesia Miami va a ser usada para reparar el abismo que ha separado a la humanidad de la vida de Dios. Restaurador de calles donde habitar. Yo quiero orar por ti antes de irnos. Y yo quiero pedirte, si tú consideras que la enseñanza de hoy te ha pegado profundo, tú dices: wow, yo necesito sanar vínculos con otros humanos. O de pronto la religión, tú dices: la religión me ha robado este asunto de ver con dignidad a los seres humanos y no entender que hasta que se convierten es que merecen ser amados. Dejar de verlos como una basura. Ni Jesús lo vio como una basura. Porque la Biblia dice: y viendo las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban perdidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Quiero que escuches, Eclesia. Y viendo las multitudes de la época de Jesús era igual a la de hoy. Ahí había lo mismo que hay hoy, los mismos problemas de inmoralidad, igualito. Y cuando Jesús vio eso a la multitud, Él no dijo: y sintió la necesidad de evangelizarlos y llevarlos a la iglesia. No dice los rechazó, dice sintió compasión, amor, porque estaban perdidos, confundidos, y desamparados. Digo conmigo: confundido y desamparado. O sea, para Jesús, todos los pecados que tú te puedes imaginar, Jesús los resumió en una sola cosa: confusión. El problema de ellos es que están confundidos. El problema no es que es homosexual, el problema es que están confundidos. El problema no es que tienen, el problema es que está confundido. ¿Por qué? Porque está desamparado. ¿Y por qué está desamparado? Porque es como una oveja que no tiene pastor. No se refiere a pastores, se refiere a Dios. Jesús le dio compasión porque vio gente que no conocía a Dios.
Y digo, con razón, no conocer a Dios es como ser un hijo que no tiene papá. Y al ser un hijo que no tiene papá, anda en confusión. Y eso le produjo compasión. Y lo que le produjo fue compartir con ellos. Por eso era amigo de prostitutas, de los borrachos. Por eso comió con Zaqueo en su casa. Hay que quebrar ese paradigma de iglesia y mundo. Somos todos humanos. Todos pertenecemos al mismo colectivo. Tenemos que darle gracias a Dios que dentro de la humanidad la gracia del Padre nos alcanzó y nos ha permitido vivir una humanidad integral. Y esto, en vez de ensoberbecernos y llevarnos a separarnos y a ver la gente desde arriba con soberbia, debería producirnos compasión y ver cómo podemos ir a generar vínculos de unidad para que conozcan el mismo amor que nos ha salvado a nosotros. Y yo quisiera orar por ti. Y si tú dices, hay vínculos que yo necesito restaurar. Hay gente con la que necesito sentarme. Hay familia que yo he rechazado. Me ven como el raro de la familia porque nunca estoy en las fiestas, nunca estoy. No sé cómo tú te identificas con la enseñanza de hoy, pero si hay algo que te tocó de manera especial, quiero pedirte que vengas adelante. Yo quiero orar por ti. Dame el privilegio de orar por ti. Ay, mirando para acá. Tan linda Vicky. Mirándome hacia mí. Venga, eso. Aquí, al ladito. No es una fila. Venga. Juli, ven, Juli. Gracias por venir, Andrés. Estoy esperando. Me dijeron que en 2 horas debo acabar, así que tranquilos que ya. No, mentira. En 1 minuto nos vamos. El almuerzo está incluido aquí. Te salió el paisa negociante. Necesitas sanar con tu papi, con tu mami, con tus hermanos, con tu familia, con tu pasado, con tus expastores, con tus amigos. Este es el momento. Te quiero dar unos segunditos más, no te pierdas esta oportunidad. Si tú tienes una inquietud por dentro, ¿será que yo debo estar ahí? Tienes que estar aquí. Porque si estuvieras totalmente seguro, no tendrías ninguna inquietud. ¿Okay? Gracias, Arturo. Bueno. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Qué honor poder estar aquí, Señor. Qué tremendo poder entender, Jesús, que siendo Dios te hiciste humano para generar vínculos con nosotros, Señor. Tú ni siquiera esperaste que estuviéramos convertidos para generar vínculos, porque ni el Espíritu Santo había venido, por lo tanto nadie era salvo. Y generaste vínculos, tuviste amigos en todos los estratos, Señor. O sea, la única razón por la cual la iglesia comenzó es porque tú te tomaste 3 años y medio para generar vínculos, Señor, con seres humanos. Y qué lindo, Señor, poder entender que Navidad no es solamente que tú naciste como humano para restaurar nuestro vínculo con nuestro Padre, sino para restaurar nuestro vínculo con otras personas, Señor. Para restaurar nuestro vínculo con la humanidad, nuestro concepto de la humanidad. Y hoy quiero pedirte por cada persona que está aquí, Señor, y aquellos que tal vez no se atrevieron a venir. Qué honor poder pastorear esta comunidad, Señor, de gente normal, real. Quiero pedirte por el corazón de ellos, mi Dios. Ellos están aquí porque reconocen
que necesitan un milagro tuyo en su corazón, Señor. Te pido, Padre, que les des la sabiduría, la compasión, las formas, las ideas para sanar los vínculos que necesitan sanar, Señor. También dales la sabiduría para poner límites saludables, porque sanar un vínculo, no con todo el mundo se sanan los vínculos igual, Señor. Porque hay vínculos que podemos sanar y no significa que vamos a tener intimidad por el resto de la vida, Señor. Pero tú no nos llamas a caminar separados, con vínculos rotos y quebrados por el dolor, Señor. Qué lindo poder sanar los vínculos y restaurar para caminar el resto de la vida en paz, sabiendo que no estamos en deuda con nadie ni nadie con nosotros. Declaramos sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Y te damos gracias por el nuevo tiempo que viene para Iglesia. Gracias por la nueva casa, donde vamos a poder exponenciar esto. Qué bueno ha sido este año, Señor. Qué misterio poder entender, como dice Jeremías, que tú tienes que arrancar, derribar y destruir para plantar, edificar y construir, Señor. Gracias por quitarnos todo lo que nos quitaste, porque nos diste lo más lindo que jamás nos has podido dar, Señor. Bendigo esta casa, bendigo esta iglesia, bendigo cada familia de este lugar, Señor. Cada matrimonio, cada relación de pareja, cada negocio, cada proyecto. Y declaramos, Señor, que esta comunidad ha entrado en el año favorable del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte, iglesia.